Señor los bendiga. Damos la bienvenida una vez más a nuestros hermanos que nos acompañan en la transmisión. Así en este momento le vamos a estar dejando lugar a nuestro hermano Joel, que nos va a compartir la palabra del Señor. Dios los bendiga. Buenas noches, hermanos. Quiero que sepan que podemos sentir la presencia del Señor esta noche. ¿Se siente la presencia del Señor? ¿Se siente la presencia de Dios en este lugar? Te damos gracias, Padre, porque no somos dignos, Señor. Pero tú eres bueno, Padre. Y tu palabra dice, Señor, que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos, Padre, y podemos sentir tu presencia esta noche. Podemos sentir tu poder, Señor, tu amor, tu misericordia que está con nosotros esta noche aquí. Te damos gracias, Padre. Yo bendigo a mis hermanos en el nombre poderoso de Jesucristo, a mis hermanos que están aquí presenciales y a los que nos están viendo por internet, donde quiera que estén, en el país que estén. Los bendigo en el nombre de Jesucristo, bendigo sus vidas, sus trabajos, sus hijos, sus nietos, su casa, su alacena. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo, desato bendiciones sobre ustedes, desato sanidad sobre ustedes en el nombre poderoso de Jesucristo, desato prosperidad sobre todo aquel que nos esté oyendo esta noche, donde quiera que estén. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo y declaramos que esta palabra va a ser de bendición a nuestras vidas. La palabra del Señor no regresa a Él vacía, siempre es prosperada para lo que Él envía, dice la Escritura. Y santifico esta reunión en el poderoso nombre de Jesucristo, santifico esta reunión. Declaramos que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en el nombre de Jesucristo deshago, cancelo y declaro inoperante toda obra satánica, brujería, hechicería, magia blanca, magia negra, envidia, rencor, resentimiento, coraje, chisme, maldición, maldición generacional, enfermedad generacional queda cancelada, inoperante, mandada al abismo en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. A Jesucristo es la gloria, la honra, la alabanza, el reino, el imperio, el poder, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así como estamos, hermanos, tomen sus Biblias. Hay poder en tu nombre, Señor. Se siente la presencia del Señor con poder aquí en este lugar. Así como estamos, abran sus Biblias y vamos a Apocalipsis, capítulo 1, en el verso 5. Amén. Apocalipsis 1:5. Amén. ¿Sí? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Ok? Amén. El primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, ¿y qué dice? Y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. Con su sangre. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Me pueden sentar, hermanos. Dice esta palabra poderosísima en el libro de Apocalipsis, que Jesucristo es el testigo fiel. Jesucristo es fiel. Él es el fiel y el verdadero. Amén. Gloria A la verdad, nosotros los hombres no somos fieles, no somos verdaderos, porque solamente hay uno que es fiel y verdadero. El Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Dice aquí la Escritura, Él es el primogénito de los muertos. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que Él fue el primero de entre muchos hermanos que ha surgido de entre la muerte.
Él es el primogénito de los muertos, lo que nos da a entender que Él, nuestro hermano mayor, es el primero que ha surgido de entre los muertos y nos da la esperanza de que nosotros también vamos a surgir de entre los muertos. ¿Ok? Dice, y el soberano de los reyes de la tierra. Estamos hablando de un gobierno que sobrepasa el gobierno terrenal. Es un gobierno que está por encima de cualquier gobierno terrenal. Él es el soberano de los reyes de la tierra. En otras palabras, Él puede hacer lo que Él le plazca porque Él es el soberano, Él es el rey soberano de los reyes de la tierra. Nadie va a venir a Él y le va a decir qué es lo que tiene que hacer porque Él es el rey soberano de entre todos los reyes de la tierra. Y dice, al que nos amó, que nos ama y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué dice? Con su sangre. Él nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. ¿Ok? Y esto usted lo tiene que entender en su espíritu, lo tiene que entender muy bien, porque no hay otro que nos haya lavado nuestros pecados con su sangre. La sangre de Cristo se tenía que derramar para que nosotros pudiéramos ser limpios de nuestros pecados. ¿Sí? Y el único que ha derramado su sangre por nosotros es Jesucristo. Nadie más ha derramado su sangre por nosotros. Nadie. Ningún sacerdote, ningún papa, ningún pastor, ningún santo, ninguna virgen ha derramado su sangre por usted y por mí. El único que se subió a la cruz para derramar su sangre para la salvación de los que hemos creído en Él es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Y por fe, esa fe nos va a llevar a resucitar de entre los muertos. ¿Sí? Porque nuestro propósito es entrar al reino de Dios, nuestro propósito es ser salvos, nuestro propósito es llegar a la vida eterna. ¿Ok? Nuestra mente no está en una religión. ¿Sí? Esto no es cuestión de religión. ¿Ok? Esto no es cuestión de iglesia. ¿Ok? Esto es cuestión de entrar al reino de Dios. De eso se trata. Para meterse en una religión, cualquiera se puede meter en una religión, eso es lo más fácil del mundo. Donde quiera hay iglesias, de donde quiera hay religiones. ¿Sí? Y eso es fácil. Cualquiera se puede meter en una iglesia, cualquiera se puede meter en una religión. ¿Ok? El propósito que usted tiene que entender para su propia salvación es que el propósito de Dios es llevarnos al reino de Dios. ¿Sí? Y si morimos, para Dios, el capítulo 15 de 1 de Corintios nos habla de un solo tema. ¿Ok? Corintios capítulo 15 nos habla de un solo tema: la resurrección de entre los muertos. ¿Ok? Así como Jesucristo resucitó, los que hemos creído en Él, también por fe declaramos, por fe declaramos que también nosotros vamos a resucitar, porque Jesucristo resucitó. También nosotros vamos a resucitar. ¿Ok? Y 1 de Corintios capítulo 15, usted lo puede leer ahí. 1 de Corintios capítulo 15, verso 57. ¿Ok? Fíjense lo que dice el verso 57. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿qué? Nos da la victoria por medio de Jesucristo. ¿Sí? ¿Y de qué victoria estamos hablando? ¿De qué victoria estamos hablando en esta palabra? Pues el Señor, ¿a qué el Señor le considera victoria? ¿Sabe qué le considera victoria? Al llegar a resucitar de entre los muertos. ¿Sí? Entonces se da cuenta que esto no es religión, ni es iglesia, no es religiosismo, es salvación, es poder entrar al reino de los cielos, el llegar a ser victorioso, como dice aquí la Escritura, llegar a ser victorioso. ¿Por qué somos victoriosos? Porque el Señor nos lleva a resucitar de entre los muertos para salvación.
O sea, la victoria no es tener una casa bonita, ni tener un carro bonito, ni tener un trabajo que nos pague mucho dinero. Realmente esa no es la victoria. ¿Ok? La victoria realmente es que lleguemos a este punto de resucitar de entre los muertos para vida eterna. Amén. Gloria a ¿Ok? Dios. Esa debe de ser nuestra mentalidad, ese debe de ser nuestro enfoque, ¿verdad? ¿Para dónde vamos? Para el reino de Dios. Amén. ¿Ok? Por fe somos salvos. Por fe somos salvos. ¿Ok? Bueno, y para entender esto, mire, nos vamos a regresar un poquito hasta el profeta Habacuc. ¿Ok? Profeta Habacuc, en el capítulo 1. ¿Ok? Bueno, mire, ¿de qué se trata esto del profeta Habacuc? El profeta Habacuc, como profeta, tiene una relación con Dios. El profeta Habacuc habla con Dios, hay una relación entre el profeta y Dios. Platican entre los dos como amigos, el profeta y Dios, Jehová de los ejércitos. Entonces, el profeta se da cuenta de que la gente anda mal, de que hay mucha injusticia, de que la gente realmente no está siguiendo la instrucción de Dios. Ponga atención en esto. La gente realmente no está siguiendo la instrucción de Dios. ¿Sí? Y el profeta Habacuc se da cuenta, y el profeta sabe que todo, absolutamente todo, viene de parte de Dios. Si la gente anda desordenada, si la gente no sigue la instrucción de Dios, es porque Dios les ha dado esa libertad. Dios les ha dado ese libre albedrío, que cada quien haga lo que quiera hacer. Eso viene de parte de Dios. Y aquí en el profeta Habacuc, en el verso 1:14, ¿ok? Le dice el Señor, le dice, está Habacuc prácticamente protestando, le dice, haces que sean los hombres como peces del mar, como reptiles que no tiene quien los gobierne. ¿Sí? El profeta se da cuenta que los hombres andan como peces en el mar. ¿Cómo anda un pez en el mar? Pues haciendo lo que le plazca, yéndose para donde le guste. Tiene todo el mar para moverse, ¿verdad? Así andan los hombres. Se da cuenta el profeta que así andan los hombres. Y luego dice, andan como reptiles. ¿Cómo andan los reptiles en el monte? Pues nada más corriendo para donde les plazca, ¿verdad? Se mueven para donde ellos quieran. ¿Ok? Entonces el profeta tiene esa visión de que realmente la gente anda mal, andan extraviados, no se sujetan a lo que Dios establece, no han obedecido la instrucción de Dios, no han entendido, no han tenido esa revelación en su ser, en su espíritu, de seguir la instrucción de Dios. No se les ha revelado, no obedecen. ¿Ok? Entonces, Jehová Dios se da cuenta que el profeta tiene esta visión de cómo deberían de ser las cosas. ¿Ok? Entonces, de aquí surge esta palabra que todos conocemos en Habacuc. En el 2:4 dice la palabra, Jehová Dios le contesta al profeta y le dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se complace, se enorgullece, ¿sí? ¿Más qué dice? Más el justo por la fe vivirá. ¿Ok? Quiero que sepan, ponga atención en esto, quiero que sepa que si usted hace una búsqueda por computadora de las escrituras y busca la palabra fe, en todo el Antiguo Testamento nada más aparece una sola vez la palabra fe en todo el Antiguo Testamento. Y aparece profetizando los tiempos de Dios. ¿Sí? La palabra fe aparece anunciando que en un futuro van a ser los tiempos de la fe. Por eso nada más aparece una sola vez.
En el Antiguo Testamento realmente no es de fe. No es para una fe que nos salve. Aquí se anuncia que van a venir los tiempos de la fe. Por eso le dice Jehová Dios al profeta, le dice, esa visión que tú tienes, de que todos se alineen a la voluntad de Dios y que todos sigan la instrucción de Dios, esa visión sí va a llegar. Pero espérala, porque va a tardar. Pero sí va a llegar. ¿Sí? Esta palabra Jehová Dios se la dijo al profeta siglos antes de que viniera Jesucristo. Entonces, ¿de qué fe estamos hablando? Estamos hablando de la fe en el Hijo de Dios. Amén. ¿Sí? Jehová ya tenía un plan profético para la fe. Jehová ya tenía el plan de mandar a su Hijo en sacrificio para que nosotros creamos en el Hijo. Y por medio de la fe en el Hijo, podamos ser salvos. Amén. Porque ese es nuestro objetivo. Gloria a Dios. Entrar al reino de Dios. Y Él es el único que nos va a llevar a entrar al reino de Dios a través de la fe. El justo por la fe vivirá. El justo. ¿Ok? El justo. No dice que el injusto. ¿Ok? Y aquí, fíjese lo que pasa. Que aquí en este mismo capítulo 2 del profeta Habacuc, más adelantito, nos dice, ayes contra los injustos. ¿Sí? O sea, quiere decir advertencia para los injustos. Primero nos habla de los justos, que van a vivir por la fe. Y enseguida nos dice los ayes de los injustos. ¿Ok? Y algo que a mí me llamó la atención, ¿ok? Aquí en el 2.18, fíjense lo que dice en el 2.18 de Habacuc. Dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Hay del que dice al palo, o sea, al madero, a la madera, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Y aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Sí se da cuenta? Entonces fíjense nada más lo que nos está diciendo. ¿Sí? Que prácticamente esta palabra el Señor la suelta siglos antes de que viniera Jesucristo. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que desde el origen de la humanidad, la gente ha creído en quien no debe de creer. Ese es el problema. Que la gente está creyendo en quien no debe de creer. Y sí tienen fe, pero ponen su fe en quien no debe. Y el Señor aquí nos dice que estos son parte de los injustos. ¿Se da cuenta? ¿Ok? Y el problema realmente es que los injustos no van a heredar el reino de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. Los injustos no van a entrar al reino de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces aquí la importancia de darnos cuenta, de estar conscientes de a quién le estamos creyendo realmente. ¿A quién le estamos creyendo realmente? ¿Qué instrucción estamos siguiendo? Porque Dios tiene tiempos. ¿Sí? Dios tiene tiempos. En la antigüedad ministró a cierta gente de cierta manera y le habló a cierta gente de cierta manera. Pero nosotros tenemos que entender los tiempos de Dios, porque el Señor nos está hablando a nosotros en este tiempo. Este es el tiempo de la fe. Es el tiempo de la gracia. La gracia está abierta. Va a llegar a un punto donde la gracia se va a cerrar. ¿Sí? El Señor va a cerrar la puerta. Y aunque llamen, va a decir, ustedes no los conozco. Como dice un punto en la Escritura. ¿Verdad? Ahorita la gracia está abierta. Es por fe en el Hijo de Dios. ¿Ok? Bueno, para entender esto, gloria a tu nombre, Señor. Este pasaje es maravilloso. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 17. ¿Sí? Miren,
dice 17:11. Este pasaje se llama 10 leprosos son limpiados. ¿Ok? Jesucristo está en su ministerio ministrando ¿qué? ¿Qué ministraba Jesucristo? Jesucristo ministraba el reino de Dios. Jesucristo nunca ministró una religión. Jesucristo nunca ministró realmente, nunca ministró la palabra iglesia. ¿Ok? Ponga atención en esto. Póngase bien abusado en esto que le voy a decir. ¿Ok? Ponga mucha atención. En el libro de Juan, ¿sabe cuántas veces Jesucristo mencionó la palabra iglesia? En el libro de Juan, ninguna vez. ¿Sí? En el libro de Marcos, ¿cuántas veces mencionó Jesucristo la palabra iglesia? Ni una sola vez. En el libro de Juan, ¿cuántas veces Jesucristo mencionó la palabra iglesia? Ni una sola vez. ¿Sí? En Mateo la menciona una sola vez, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del bendito. Y Jesucristo le dice, eso, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. ¿Sí? Sino te lo reveló mi Padre. En ti, es decir, en ese principio, escuche esto, en ese principio voy a fundamentar mi iglesia. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir Jesucristo? ¿Sí? Que la iglesia de Cristo es espiritual. Entienda esto, la iglesia de Cristo es espiritual. Y como espirituales, nosotros recibimos la instrucción directa a través del Espíritu de Papá Dios. Papá Dios nos ministra y estamos recibiendo una enseñanza que no nos las da carne ni sangre. Esa es la iglesia de Cristo. Ahorita se andan peleando, usted ve en el internet que se andan peleando, que porque nosotros somos la iglesia verdadera, dice una religión, otra religión le contesta y dice, no, nosotros somos la iglesia verdadera, y se andan peleando los hombres por saber quién es la iglesia verdadera, cuando todos son carne y sangre. Y la iglesia de Cristo no es ministrada por carne y sangre, sino por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, dice Romanos 8:14. ¿Sí? Bueno, los 10 leprosos, regresamos aquí. ¿Ok? Fíjese, dice, yendo Jesús a Jerusalén, ¿ok? Ponga atención en esto. Pasaba ¿entre qué? Entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Ok? A los leprosos se les tenía prohibido acercarse a la gente. ¿Ok? Porque la lepra, en ese tiempo no había forma de curar una lepra. ¿Ok? Entonces la única forma era prácticamente aislarlos, que no tuvieran contacto con la gente sana, porque si no se iba a propagar esa plaga. Era una plaga de lepra. ¿Ok? Dice que los leprosos se pararon de lejos. ¿Y qué dice? Y alzaron la voz diciendo, ¿qué dijeron? Jesús, Maestro. ¿Ten qué? Ten misericordia de nosotros. ¿Qué clamaron? Clamaron por misericordia. Le clamaron a Dios por misericordia. ¿Sí? Nos da a entender que los leprosos sabían que Jesús tiene el poder para sanarnos. Jesús tiene el poder para curarnos, para curar nuestra carne. Jesús tiene el poder para transformarnos, para pasarnos de una persona enferma a una persona totalmente sana. Jesucristo tiene ese poder. Y los leprosos lo percibieron. Cuando Jesús pasó por ahí, los leprosos lo percibieron, el poder de Dios, porque el poder de Dios se siente.
Quiero que usted sepa que el poder de Dios se siente. Amén, amén. ¿Sí? Es un poder transformador, es un poder sanador, es un poder que ministra, que nos hace entender el propósito de Dios. ¿Sí? Y estos 10 leprosos clamaron a Jesús y le dijeron: ten misericordia. ¿Ok? Ahora, tenemos un rey, tenemos un maestro, tenemos un salvador que es todo misericordia. ¿Y qué pasó? Dice, y cuando él, ¿qué dice? Cuando él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. ¿Ok? Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Ok? Ponga atención en esto. Jesucristo manda a estos leprosos que eran judíos. ¿Ok? Los leprosos eran judíos, estaban metidos en el religiosismo de los judíos. Y Jesús los lleva a que se presenten, a que se muestren delante del sacerdote. ¿Qué significa esto? Que en ese tiempo había la plaga de la lepra. Mucha gente estaba enfermo de lepra. Y Dios de vez en cuando tenía misericordia de alguna persona y se sanaban. Así, la persona de repente se le quitaba la lepra. ¿Por qué? Porque Jehová Dios tenía misericordia de alguna persona que tenía lepra. Y había un ritual dentro del judaísmo, había un ritual donde el leproso, que había sido leproso y que había sido sanado por Dios, tenía que presentarse delante del sacerdote y cumplir con todo el ritual. ¿Ok? Tienen que cumplir con todo ese ritual. Y Jesús los manda a que se presenten delante del sacerdote. ¿Quién se presentaba delante del sacerdote? El que había sido sanado, al que se le había quitado la lepra. Entonces, cuando Jesús le suelta esta palabra a los leprosos pues saben que si se van a presentar delante del sacerdote es porque ya están limpios. Y van en el camino rumbo a donde está el sacerdote. Y en el camino, ya yendo en el camino, son sanados. Amén. Cuando ellos empiezan a caminar, fíjense lo que pasa, fíjense lo que significa esto. Cuando ellos empiezan a caminar, están enfermos. Cuando ellos empiezan a caminar, están leprosos. ¿Sí? Pero el Señor les suelta una palabra. El Señor les suelta una palabra y les dice: tú ves y muéstrate delante del sacerdote. Ellos se dieron cuenta. ¿Quién se muestra delante del sacerdote? Los sanos, los que Dios tuvo misericordia. ¿Qué clamaron los leprosos? Misericordia. Y se gozaron. Los leprosos se gozaron. Me voy a mostrar delante del sacerdote. El Señor va a hacer algo. Y a medio camino son limpiados. Son sanados a medio camino. ¿Ok? Y fíjese lo que pasa aquí. Dice, estoy en el 17:15 de Lucas, ¿ok? Entonces uno de los 10 leprosos, viendo que había sido sanado, volvió, ¿qué dice? Glorificando a Dios en gran voz. Fíjese nada más, uno de los 10. ¿Ok? Y dice, ponga atención, y se postró rostro en tierra a los pies de Jesucristo, dándole gracias, y este era samaritano. Como Jesús al principio leímos que estaba pasando entre dos pueblos, uno de esos pueblos era Samaria, es decir, gente samaritana. No estaban metidos en el religiosismo de los judíos. ¿Ok? Y luego dice, en el 17, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? ¿Ok? Levántate, vete, ¿y qué le dice? Tu fe te ha salvado. Fíjense nada más. Mire, vamos a analizar esto.
el mismo Señor Jesucristo es el que los mandó rumbo al sacerdote. Pero cuando regresa uno, Jesucristo pregunta por los demás. ¿Cómo está eso? Si fue el mismo Jesucristo el que los mandó con los sacerdotes. Y cuando regresa uno, le dice, oye, ¿y los otros 9 dónde están? Entonces, ¿qué esperaba el Señor Jesucristo? ¿Qué esperaba? Que los 10 regresaran y le dieran las gracias. ¿Te das cuenta? Y los otros 9, ¿por qué no entendieron? Ponga atención. ¿Sabe por qué no entendieron? Por el religiosismo en que estaban metidos. ¿Sí? El religiosismo llega a ser de las personas unas personas injustas, porque se pierden. El religiosismo embota la mente, se pierde de tal manera que ya no pueden ver quién es el que derramó la sangre por nosotros, y le empiezan a dar gloria al que no deben de darle gloria, y empiezan a oír al que no deben de oír. ¿Se da cuenta? Entonces, fíjese nada más, este que regresó, uno de los 10 que regresó, ¿cómo lo declaró el Señor? Lo declaró, no lo declaró sano de la lepra. Le dijo, ¿tu fe te ha qué? Tu fe te ha salvado. Lo declaró salvo. Pues eso ya lo está declarando a otro nivel. Ya olvídate de la lepra y del cuerpo, y como quiera, algún día vamos a morir. Pero ya leímos lo que dice 1 Corintios. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. ¿La victoria de qué? De la muerte. Vamos a vencer a la muerte por medio de quién? De Jesucristo. Nadie más nos va a llevar a vencer a la muerte. Ni el pastor, ni el sacerdote, ni el Papa Francisco, ni Juan Diego, ni Moisés, ni Elías. El que nos va a llevar a vencer sobre la muerte es el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios, ponga atención, el Hijo de Dios venció a la muerte. Todos los demás están enterrados. Juan Pablo II, Juan Diego, María, usted puede ir a Jerusalén, es parte del tour turístico. Cuando van a Jerusalén, les muestran la tumba de María. Todos los demás son muertos. Entonces, ¿qué nos encontramos? Con que hay mucha gente clamándole y poniendo su fe en los muertos. Todos esos personajes están muertos. Incluso hasta Moisés está muerto. ¿Sí se da cuenta? Ok. Bueno, ahora rápidamente, aquí mismo, fíjese lo que pasa. Jesucristo ministra, como ya habíamos dicho, en el Antiguo Testamento no existía la palabra fe. No existe la palabra fe en el Antiguo Testamento, más que el anuncio que se da. Jesucristo viene y ministra a sus discípulos. ¿Qué cree que les ministra Jesús a sus discípulos? La fe. Si vamos a ser salvos por fe, tenemos que ministrar la fe. ¿Pero la fe en quién? En Dios Padre, en Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esa es la fe que tenemos que ministrar como ministros. ¿Sí? Ser ministro es una responsabilidad grandísima. Porque si como ministro yo los estoy llevando a perdición, mejor me hubiera quedado en mi casa a ver la tele. Me hubiera convenido más. Como ministro, el ser ministro es una responsabilidad grandísima. ¿Sí? Entonces los discípulos se dan cuenta que la salvación es por fe. Y aquí en este mismo 17, en el verso 5, ¿ok? Fíjense lo que pasa. Si los discípulos se dan cuenta que la salvación es por fe, pues le dicen a Jesús, oye Señor, pues aumentanos la fe. Si la salvación es por fe, pues aumentanos la fe. ¿Ok? Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo,
Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y los obedecerá. ¿Ok? El Señor prácticamente nos está diciendo, ¿ok? Un grano de mostaza es una semillita chiquita, y de esa semillita chiquita crece un árbol enorme, gigante. ¿Ok? Y el Señor lo que nos está diciendo es esto. El Señor no les dijo que sí les iba a dar fe, o no les dijo que no les iba a dar fe. No les respondió realmente a la pregunta, ¿sí? Pero los llevó a lo que se trata. ¿De qué se trata? Que todas las personas tenemos que tener fe y que tenemos que declarar las cosas que no son como si fueran. Es lo que le quiso decir el Señor aquí. Tú le vas a decir a este árbol que se plante en el mar, y va a pasar. Declara con tu boca las cosas que no son como si ya son. ¿Sí? Y ahí tú vas a ver la gloria de Dios y tu fe va a ir creciendo. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué? Porque los hijos de Dios tenemos poder en nuestra boca. Si yo lo declaro usted sano, usted tiene que creer eso. Usted lo tiene que creer. No porque yo lo haya dicho, porque la Escritura lo dice. ¿Sí? ¿Qué dice Isaías 53, 4 y 5? Que Jesucristo ha pagado por nuestras rebeliones. ¿Sí? Ha pagado por nuestras ofensas, y por sus llagas somos ¿qué? Por sus llagas somos sanos. Por sus llagas hemos sido curados. ¿Se da cuenta? Usted tiene que creer eso. Eso es la fe. Y el Señor se manifiesta, ¿ok? Y nuestra fe va creciendo, y al final, ¿a dónde nos lleva? A la salvación. Lo que empezó por una enfermedad, realmente como los leprosos, que vimos en los leprosos, pues que estaban mal, estaban ahí desamparados, estaban ahí leprosos. Si no hubiera pasado hoy Jesucristo frente de ellos, ¿qué hubiera pasado? Ahí se hubieran quedado leprosos. ¿Sí? Pero la fe de los leprosos, ¿a dónde los llevó? A ser sanos. ¿Y la sanidad a dónde lo llevó? A que Jesús, al que regresó a Jesús, al que se dio cuenta de decir: ¿y yo por qué voy a seguir a los sacerdotes? Si el que me limpió de mi lepra es el Señor. ¿Sí? ¿Por qué voy a andar siguiendo a los hombres si el que me sanó es el Señor? Yo que voy a andar siguiendo a los hombres, que voy a andar escuchando a los hombres. Al que tengo que seguir, y al que tengo que adorar, y al que me le tengo que tirar a los pies, y al que tengo que darle gracias, es al Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Bueno, ahí mismo, escuche esto: el joven rico, enseguida, del 18:18, Lucas 18:18, el joven rico, ¿ok? 18:18 dice: un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré? ¿Para qué dice? Para heredar ¿qué? La vida eterna. ¿Ok? Ponga atención en esto. El joven rico ya había entendido, sí que era un chavo inteligente, ¿verdad? Era coco, pensaba. ¿De qué se trata todo esto? De alcanzar la vida eterna. Y si tengo al Maestro Jesucristo delante de mí, y el propósito es alcanzar la vida eterna, oye Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Ok? Era rico. ¿Y sabe qué significa que era rico? Como judío, ponga atención en esto, como judío, los que eran ricos eran los que obedecían a Dios. ¿Por qué? Porque como judío les llegaban las bendiciones de Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 dice que los que obedecen los mandamientos de Dios van a ser bendecidos. Y hay muchas bendiciones. Muchas, vamos a decir 30 o 40 bendiciones.
va a ser bendecida tu casa, tu tierra, tu ganado. ¿Sí? Bueno, vamos a decir un número, 30. Pero, ahí mismo en Deuteronomio 28, dice las maldiciones de los que no obedecen. Y las maldiciones son como 80. Más del doble. Entonces, el ser rico significaba una persona que realmente andaba siguiendo al pie de la letra los mandamientos, los estatutos, para que fuera bendecido, y esa bendición lo iba a hacer rico. Entonces el pueblo sabía que si alguien era rico, era porque estaba obedeciendo a Dios. Dios lo había bendecido. Todo, escuche esto, todo procede de Dios. ¿Sí? Bueno, entonces ese joven rico, ya con sus riquezas, con su montón de bendiciones, se da cuenta, bueno, ya tengo las bendiciones, ya soy rico, ya tengo las bendiciones, y la vida eterna, si me muero, pues ahí voy a dejar las bendiciones para mi familia, y la vida eterna, ¿se da cuenta? Entonces fíjese lo que pasa. Le dice el Señor, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso es la ley de Moisés. Él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, ponga atención, aún te falta una cosa. Te falta una cosa, le dijo al joven rico. Te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo ¿a quién? A los pobres. ¿A dónde lo mandó que entregara sus bienes? A los pobres. ¿Al templo? ¿A dónde lo mandó? A los pobres, a su prójimo, a que ayudara a su prójimo, al hambriento, al sediento, al que no tenía para vestirse. Ahí lo mandó el Señor, a que ayudara a los pobres. ¿Sí? ¿Y qué dice? ¿Y tendrás tesoros en dónde? En el cielo. Y luego le dice, ¿qué le dice? Ven y sígueme. Entonces, ¿qué le faltaba al joven rico para llegar a la vida eterna? Seguir a Jesús. Lo que le faltaba al joven rico para alcanzar la vida eterna es seguir a Jesús. Ya era bendecido, pero por las bendiciones nadie se va a salvar por las bendiciones. ¿Sí? Por eso Jesús le dice, si tú estás preguntando por la vida eterna, pues ahí te va, agárrate porque ahí te va. Vas a tener que deshacerte de todas tus riquezas que te vienen siendo de estorbo, tu avaricia, te vas a tener que deshacer de eso, se lo vas a dar a tu semejante, a tus hermanos, a los más pobres, se lo vas a dar, y tú vas a venir conmigo, me vas a seguir. ¿Ok? Entonces él, o sea el joven rico, oyendo esto se puso muy, ¿qué? Muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuál? Difícilmente entrarán, ¿qué? En el reino de Dios. ¿De qué está ministrando Jesucristo? El reino de Dios. Difícilmente va a entrar un rico en el reino de Dios. ¿Ok? Dice, ¿cuál difícilmente entrarán en el reino de Dios? Los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico, ¿en dónde? En el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Ok? Fíjense nada más. Y él les dijo, ¿qué les dijo? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué te quiere decir? Que ningún hombre te va a poder salvar. El único que te va a llevar a salvación es Jesucristo. O sea que si has puesto tu fe en algún hombre o en alguna mujer, sea santo, sea virgen, sea papa, sea pastor, sea apóstol, sea lo que sea, pero sigue siendo hombre. Y si has puesto tu fe en algún hombre, no te vas a salvar. Y te tengo que ministrar esto porque el propósito de Dios es de que seas salvo. De que seamos salvos. Es lo mismo. Si tú quieres ser salvo, es la misma instrucción. Sigue a Cristo. La misma instrucción. ¿Quieres ser salvo? Sigue a Cristo.
¿Sí? Esto no es cuestión de religión, al contrario, la religión está perdiendo a muchas personas, los desubica, los lleva a otras cosas que no son de ahí. ¿Sí? Ok, ponga atención. Entonces Pedro le dijo: he aquí, nosotros, los discípulos de Cristo, hemos dejado nuestras posesiones y te hemos ¿qué? Seguido. Jesús les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado, ¿qué dice? Casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos. ¿Por qué? Por el reino de Dios. Ya no estamos hablando de religiosismo, estamos hablando del reino de Dios. O sea, si vas a dejar algo, vas a dejar lo que tengas que dejar para seguir a Cristo, lo vas a hacer ¿por qué? Por el reino de Dios. Dice que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero. ¿Qué dice? La vida eterna. La vida eterna. ¿Sí? O sea, si vamos a seguir a Jesucristo, vamos a tener que dejar algo. Ponga atención. Si vamos a seguir a Jesucristo, vamos a tener que dejar algo. Vamos a tener que dejar el ser adúlteros, vamos a tener que dejar el ser idólatras, vamos a tener que dejar el ser borrachos, el ser marihuanos, el ser mentirosos, el ser defraudadores. Todo eso lo vamos a tener que dejar para poder seguir a Cristo. Porque así todos carnalotes, así como estamos, no la vamos a hacer. Para seguir a Cristo tenemos que dejar lo que nos estorbe para poder seguir a Cristo. ¿Ok? Bueno. Ahora, quiero mencionar este pasaje rápidamente, comentárselo, para que nos demos cuenta. Aquí el Señor Jesucristo está mandando al joven rico a que lo siga a Él. Le dice: sígueme. ¿Ok? En Lucas capítulo 9, en este mismo Lucas, pero capítulo 9, en el verso 35, hay una instrucción de parte de nuestro Padre Celestial. ¿Qué pasó aquí en Lucas 9:35? Lucas 9:35 nos narra de que Jesucristo subió a orar a un monte. Y cuando Jesucristo estaba orando, Jesucristo se vuelve todo resplandeciente, se vuelve todo brillante. ¿Ok? Y a un lado de Jesucristo aparece Moisés. Y al otro lado de Jesucristo aparece Elías. ¿Ok? Y están platicando porque Jesús ha llegado el tiempo de que tiene que ir a Jerusalén. Es decir, tiene que llegar, ha llegado el tiempo de ser inmolado, de ser asesinado por los hombres y que su sangre se derrame. Y están platicando los tres. Está platicando Moisés, está platicando Elías con Jesucristo. Fíjese nada más. ¿Sí? Y cuando están platicando vino una voz del cielo que dio una instrucción. ¿Qué dijo la instrucción? Este es mi hijo, a él tienes que oír. ¿Sí? Este es mi hijo, papá Dios, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, el Eterno, el Sublime, dijo: este es mi hijo y a él tienes que oír. Y por un lado estaba Moisés, y por otro lado estaba el profeta Elías. Moisés representa la Torá, los libros de Moisés, y Elías representa a los profetas. Pero la instrucción de papá Dios no fue para que oyéramos a Moisés, no fue para que oyéramos a Elías, fue para que ahora, en este tiempo, que es el tiempo de la fe, que es lo que empezamos diciendo, es el tiempo de la fe en Cristo. Por eso papá Dios dijo: hey, este es mi hijo, a él tienes que oír. Y hay una gran diferencia entre el siervo, que es un criado, entre el criado y el hijo, hay una gran diferencia. Hay autoridad. El hijo es la autoridad. El siervo es criado, pero el hijo es la autoridad. Por eso papá Dios dice: hey, tienen que oír a mi hijo. ¿Sí? Cosa que realmente no se ha entendido en las religiones.
terminan oyendo al pastor, terminan haciéndole caso al pastor, terminan haciendo caso al Papa Francisco, terminan haciéndole a Juan Diego, a Juan Pablo, ¿sí? Y lo que dijo Cristo, ¿qué pasó? Lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿qué pasó? ¿Dónde lo dejaron? Cuando es la instrucción, ¿de quién? De Papá Dios. En la bronca que se están metiendo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Y doy gracias a Dios porque aquí hay libertad para ministrar esto. ¿Sí? Porque si estuviera en un templo católico, en una iglesia católica, yo me hubieran dado una patada por fuera. Y si estuviera en un templo cristiano, también. ¿Sí? Porque a los hombres les gusta que la gente le crea a los hombres. Los hombres demandan, ¿sí?, que los hombres le crean. Si yo soy el pastor, usted me tiene que creer a mí. Y lo que yo le diga me tienen que obedecer, porque yo soy el pastor. Mentira del diablo. Al que usted tiene que oír es a Cristo. Al que usted tiene que obedecer es a Cristo. La misma postura del leproso. Se le tira los pies a Cristo y le da gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Porque tú me has sanado. Y nos declaramos sanos en el nombre de Jesucristo. Y nos declaramos en victoria, como dice la palabra. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 15, verso 57. Más gracias han dadas a Dios que nos da la victoria. Nos declaramos en victoria y nos declaramos sanos como los leprosos. Ya no tenemos lepra. Gloria a Dios. Por la misericordia de Dios. Así declárenlo, porque acuérdense que lo acabamos de leer. Declare las cosas que no son, como que sí son. ¿Sí? Estamos en victoria, somos prosperados. No nos hace falta nada en la casa, la despensa está llena. El Señor provee. Porque ya no estamos bajo el reino el reino mundano. Cuando nosotros por fe declaramos que nuestra mente está en el reino de Dios, establecemos el reino de Dios. ¿Verdad? Yo establezco en esta tierra que estoy pisando el reino de Dios. Aquí lo establezco. ¿Sí? Y aquí no hay necesidad de nada. ¿Usted cree que en el reino de Dios va a haber gente enferma? ¿En el reino de Dios? ¿Va a haber gente con hambre? Pues claro que no. Entonces, establezca el reino de Dios ahí en su casa. Aquí lo establezco. Bueno, con esto voy a terminar. Esta palabra, libro de Hechos, capítulo 26, para que lo vayan buscando. Esta palabra la tenía para decirla la predicación pasada, la predicación del 24 de febrero, que mis hermanos me invitaron a predicar y les agradezco bastante. Le agradezco a Dios primeramente y después a mis hermanos que me hayan invitado a predicar. El 24 de febrero hay una predicación y esta palabra la traigo aquí, que se tiene que decir de parte de Dios. Pues lo voy a decir ahorita. Hechos capítulo 26. ¿Ok? En el verso 12. Y con esto creo que terminamos. ¿De qué se trata este pasaje? Este pasaje se trata de que Saulo andaba persiguiendo a los cristianos. ¿Ok? Y el Señor Jesucristo le llama a Saulo, pero le llama de una manera totalmente espiritual, porque en este punto Jesucristo ya había sido asesinado, ya había subido a la cruz, ya había muerto, ya había resucitado, y había ascendido a Dios. ¿Ok? Entonces, ya en una manera totalmente espiritual, Jesucristo ministra a Saulo. ¿Ok? Y le ministra de tal manera que lo transforma de Saulo, ahora lo convierte en Pablo. ¿Ok? Pero quiero que usted entienda algo. Mire, dice, estoy en el 26:12 del libro de Hechos. Ocupado en esto, dice Pablo, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, porque le está platicando al rey Agripa, por eso dice, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea,
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar voces contra el aguijón. O sea, es duro pelear contra la carne, es lo que le quiere decir. Yo entonces, dice Pablo, dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Ok? Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me ha parecido a ti. ¿Qué dice? Para ponerte, ¿por qué? Por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Jesús le dice a Pablo, yo me voy a seguir apareciendo a ti, te voy a seguir ministrando, te voy a poner por ministro para que tú des testimonio de mí. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Ok? Todo esto que he leído es para llevarlo a este punto. Dice, ¿para que qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de ¿quién? De Satanás a Dios, para que reciban, ¿por qué? ¿Qué es en quién? ¿Perdón de qué? Y herencia entre los santificados. Fíjense nada más lo que le está diciendo. Para que abra sus ojos. Por eso te voy a poner por ministro. Para que les abran los ojos a la gente. Ese es el trabajo, ese es el ministerio de cualquier ministro en Cristo. Venir a la gente y abrirle los ojos a la gente. Ese debería de ser el trabajo de todo ministro en Cristo. Debería de ser. Venir a la gente y abrirle los ojos. ¿Para qué dicen? Fíjense nada más. ¿Para que se conviertan de qué? Para que se conviertan de las tinieblas. Ahora vengan a la luz. Y para que pasen de la potestad de quién? Del diablo a Dios. ¿A través de qué? De la fe. Lo que el Señor nos está diciendo es esto. Para que le tienes que abrir los ojos a la gente para que se muevan, para que salgan de donde están. Si les dice, ábrele los ojos, es porque Jesús le está diciendo, esta gente está ciega, no está viendo. ¿Sí? Están ciegos, pero tú vas a venir y tú les vas a abrir los ojos. ¿Sí? Y tú los vas a mover. Tú los vas a mover. Los vas a mover de las tinieblas, los vas a mover a la luz. Los vas a mover de la potestad del diablo, los vas a mover a Dios. A través de la fe en Cristo. ¿Sí se da cuenta? A través de la fe en Cristo. Y ahí vamos a recibir herencia del reino de Dios. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la gente está teniendo la fe en otro o en otras que no es Cristo, siguen bajo la potestad del diablo. ¿Sí? Porque lo que nos va a mover del reino del diablo al reino de Dios es la fe en Cristo. Ya nos estamos moviendo en cosas espirituales. Y usted se da cuenta. Y le voy a decir algo. Todos los ministros saben esto. Todos los ministros saben esta palabra. Y se jactan de ser maestros en teología. Todos los ministros saben esto. Que lo que va a mover a una persona para que se salga de la potestad del diablo es Jesucristo. Es algo muy sencillo. Cuando un sacerdote católico hace un exorcismo, ¿usted ha oído alguna vez que echa el demonio en el nombre de María? ¿Verdad que no? Un sacerdote católico no va a decir, en el nombre de la Virgen de San Juan de los Lagos, demonio salte. No lo hace. ¿Por qué? Porque el sacerdote sabe que hasta los demonios se sujetan en el nombre de Jesucristo. Amén. Nadie echa un demonio en el nombre de Moisés o de Noé. Porque todos se sujetan en el reino espiritual, todos se sujetan en el nombre de Jesucristo. Cuando nos dice la Escritura, tú mencionas las cosas que no son como si ya son. Todo se sujeta al nombre de Jesucristo. ¿Sí? Yo declaro sanidad, declaro prosperidad, desato bendiciones sobre todos mis hermanos, los que están aquí y los que me están oyendo en internet.
Les desato bendiciones, prosperidad y sanidad, y entendimiento de la palabra y obediencia de la palabra. En el nombre de Jesucristo. Lo estoy declarando, se cumple. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Sí se da cuenta? Esa es la fe que la Escritura nos está enseñando, nos está mostrando. ¿Ok? Terminamos. Para terminar, vamos otra vez a Apocalipsis. Al capítulo 1, otra vez. ¿Estamos ahí todos? Amén. Apocalipsis. Apocalipsis, el 1:7. Dice: he aquí que vienen las nubes. ¿Sí? ¿Y qué dice? Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. ¿Sí? Amén. Verso 8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Gracias te damos, Padre, por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por que tú eres bueno, Señor, eres misericordioso. Yo bendigo a todos mis hermanos, los presenciales y los de internet, los bendigo en tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Los bendigo, Señor. Declaramos que tu palabra no vuelve a ti vacía, Padre, como tú lo dices en tu palabra, Señor. Bendito eres, Padre. Te damos gracias porque tu Espíritu, Señor, nos guía a la verdad. El Espíritu de verdad nos va a guiar a la verdad, dice tu palabra, Señor. Y tú eres bueno, Señor. Bendito es tu santo nombre. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu Hijo. Te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo. Te damos gracias por tu Santo Espíritu, Padre, que nos has dado para la salvación nuestra y de nuestras casas. En el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Dios
que el Señor los bendiga, hermanos, y los seguimos esperando en la siguiente transmisión.